El Evangelio de Cristo, como planteamos en este tema y durante este módulo, es cambio. Cuando nosotros no estamos acostumbrados al cambio, hay resistencia. Y ustedes se dan cuenta en las congregaciones cómo hay resistencia al cambio. Hay muchas cosas que en la iglesia se han hecho más por costumbre que porque sea algo beneficioso. Hay localidades que se han quedado atrapadas en cosas que no están siendo de edificación para la iglesia. Y así se siente, ¿no? Son como ese león viejo que uno ve y dice, ay, este león como quisiera que nuevamente recobrara fuerza. Y entonces debemos nosotros considerar esta parte porque todo comienza por tu persona. ¿Cómo eres ante el cambio? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te cambian el camino y cuestionas por qué te viniste por aquí? O si yo, ¿por qué me cambias las cosas? Si yo ya las tengo ordenadas de la manera que yo quiero, se deben de hacer de esa forma. ¿Cómo eres ante el cambio? ¿Cómo reaccionas? Y cuando vas a producir un cambio, ¿qué paso sigues? ¿No? A lo mejor dices, me gustaría cambiar esto, pero no lo haces. Es como lo que mencionaba mi hermana Fanny, que puede ser algo emocional. Mi hermano Fortino alguna vez le escuchaba la frase llamarada de Tepetate, si mal no recuerdo, que nos encendemos y luego nos apagamos. ¿No? También Primera de Corintios lo menciona con ese sonido del címbalo que retiña y luego ya no se oye. O los cambios cuando tú consideras que el Evangelio es eso. El Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación. Nos debemos de mentalizar a estar en continuo cambio. Y las cosas que vamos a cambiar, sí, siempre nos debemos de ayudar de un conocimiento. Y qué mejor que sea de el conocimiento verdadero y justo que tiene Dios para nosotros. Entonces, Jeremías 31:19, se los voy a leer para que ustedes lo mediten un poquito, ¿sale? Medítenlo y como vamos mencionando, apunten qué es lo que les transmite el verso. Dice así, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Analícenlo un poco, ¿sale? Fíjense todos los conceptos que toca este verso. Toca el arrepentimiento, el reconocimiento, la afrenta, la vergüenza y la confusión, ¿no? Todo eso está ahí en este verso. ¿Y qué es lo que nos pasa? Entonces, va a llegar, si ya pasaron por esa etapa, gracias a Dios. Pero si no han pasado por esa etapa, verso que nosotros leemos es el proceso constante en el Hijo de Dios cuando identificamos que cometemos falta. Les voy a hacer una pregunta. En nuestra persona, ¿cuándo dejamos de equivocarnos o cuándo dejamos de faltar de alguna forma? Si no es en pensamientos, si no es en palabras, si no es en hecho, si no es en alguna forma, nuestro Dios nos prevé como hombres que vamos a faltar en alguna forma, en alguna manera. Santiago plantea, si tú no ofendes de palabra de alguna manera, eres varón perfecto. Entonces fíjate cómo a veces cuidamos, sí, podemos cuidar siendo prudentes, ¿no? Y decir, voy a cuidar, no decir palabras, pero se nos salen palabras. A su servidor llevo años en el ministerio y a veces en las predicaciones se me siguen saliendo no palabras sino formas. Yo tengo unas formas así a veces muy duras, muy directas de decir las cosas sin fijarme a quién puedo herir. Entonces, ese es un proceso, ¿sale? Si lo detectan, ¿verdad? Dice, después que me aparté tuve arrepentimiento. Anoten su reflexión. Entonces es Jeremías 31:19, ¿sale? Ok, vamos con uno siguiente. Entonces, cuando vemos en los cambios ese proceso, yo debo de tener disposición de que Dios va a hacer los cambios
en mí que yo necesite. En la introducción les decía, yo puedo plantearme, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, me voy a quitar esto que me está dañando, voy a dejar de comer, voy a dejar de hacer esta actividad, etcétera, ¿sale? Ese es un cambio que tú estás viendo que va a ser bueno para ti. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es que trabaja en tu parte espiritual, y entonces cuando sabemos utilizar el espíritu que cada uno de nosotros tiene, entonces ese espíritu es nuestra potencia. Porque a veces nos quedamos solamente en la parte baja, ¿no? Trabajando con nuestra alma, trabajando con nuestras emociones, trabajando con lo que yo siento y lo que yo pienso. Pero cuando ya escalamos al siguiente nivel y buscamos lo que Dios quiere, entonces esa parte espiritual Dios la va a alimentar con su palabra, Dios la alimenta a través de la oración, de la comunión con Él. Y el líder debe de estar acostumbrado a hacer estas cosas, porque sabe, una, que el cambio es un proceso y que también debo de tener la disposición para que Dios haga los cambios. Entonces fíjense cómo este siguiente verso también, medítenlo un poco, es Job 42, 5 y 6. Si han leído el libro de Job, la culminación de este libro es algo maravilloso. Es algo que esperemos en Dios que todos lleguemos a ese punto. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un varón perfecto como Job, que tenía muchas cualidades, muchos dones, tenía riquezas, y entonces después de que atraviesa todo lo que leemos en este libro, llega a este punto, ¿no? Es algo maravilloso darnos cuenta. Todo hijo de Dios debe de estar consciente de estos procesos, cuantas veces sean necesarios, y no dejarlos de hacer. Puede haber cosas que estemos pasando por alto, como en las actividades que vamos a retomar de mi hermana Fanny. Hay cosas que tenemos muy arraigadas. ¿Y por qué eres así? ¿Por qué tratas a los demás de esa forma? ¿Por qué les hablas de esta manera? ¿Por qué te pone nervioso? Yo, a pesar de también los años, me sigo poniendo nervioso, hermanos, haciendo algunas actividades. Me pasa mucho que me hago chiquito con los que saben más que yo. Me pasa mucho. Entonces, una vez en el concilio me tocó pasar enfrente, delante de todos los hermanos, y era porque mi postura ganó, ¿no? Y ganó porque yo dije, no debe de ser así, ¿no? Y ya por poner la frase, no debe de ser así, me pasan enfrente. Nunca me lo esperé, yo nada más no estaba de acuerdo, pero estar enfrente, hermanos, me hice chiquito. Realmente el conocimiento lo tenía, los textos estaban en mí, pero se me olvidaron, hermanos. Y entonces solamente dije lo que pude decir de ese punto. Bueno, entonces, esta parte del cambio es un proceso. Debemos de acostumbrarnos que el líder de Dios sea consciente de su necesidad. Es constante, las veces que sean necesarias. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, nuevamente, entonces, el Evangelio de Cristo siendo un cambio, vamos... Ay, esta la repetí, perdón. La importancia del autoconocimiento es esta siguiente. Es porque ustedes, a través de estas actividades que nos puso mi hermana Fanny, vamos a descubrir muchas de las cosas que creemos, que hacemos. Y al ser conscientes de ellas, como también decimos, Dios no te elige por ser perfecto, por no tener ninguna falla, sino porque tu corazón tiene disposición, una, a que pueda ser guiado, ¿no? Y Jesucristo para eso viene, para guiarnos, para ser una cabeza, para ser un Señor, para ser un Maestro, para eso viene Cristo. Si nosotros tenemos resistencia, entonces no nos vamos a conocer. Vamos a tener solamente una imagen. En primera de Corintios capítulo número 13, si no, ahorita lo corroboro, pero donde dice que el hombre que se mira a sí mismo en un espejo
y tiene errores, pero él dice estoy bien, porque te ves a ti mismo y entonces en el espejo, ¿qué vas a ver? Pues una imagen de ti. Pero cuando miramos a la otra imagen, que es la de la ley, la de la libertad, y entonces en esa ley nos vemos reflejados, nos va a mostrar realmente cómo somos. ¿Y cómo somos? Pues debemos de aceptar cómo somos. Somos impuntuales. Soy impuntual. Hermano, no me pida por favor esta parte porque sigo siendo impuntual. Me ha costado trabajo hacer esto. Soy miedoso. ¿Sale? Pero eso es importante, que sepas que eres, lo hagas tuyo, lo entiendas. ¿Qué propósito tiene que seas miedoso y que lo reconozcas? Bueno, pues que te pases al lado del valiente, ¿no? Pero la valentía que nos da Dios a través de su palabra la vamos a obtener gracias a Él. Pero entonces tú reconoces que eres miedoso. Pero ahora imagínate que nos disfrazamos y un miedoso se viste de valiente, ¿no? Y entonces a los demás como que les dice que yo puedo, que yo hago, que yo voy, etcétera, pero al final no termina de descubrir qué hay en su corazón y qué es lo que le puede entregar a Dios para que Él haga los cambios. Y de eso se trata. Y dice Hechos, capítulo número 9, versículo 1 al 6, acerca de esta historia que espero en Dios que todos la conozcamos, y no los invito pues a que la lean. Pero es la historia de Saulo. Saulo era un hombre que no se conocía a sí mismo, que no sabía quién era y se había olvidado de las cosas que eran importantes para Dios, no para él, para Dios. Entonces, si ustedes saben un poco de Saulo, era una persona muy preparada, era una persona sabia, era una persona estudiada, era una persona que estaba lista para enfrentar el mundo con ayuda del mundo, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando los llama? Cuando los llama, primero ustedes ven cómo está el proceso, está el cambio y está la disposición en Saulo para ser llevado por el Maestro. Entonces en el proceso hay arrepentimiento, hay afrenta, hay vergüenza y todo eso pasó en un lapso de tiempo para que él se pudiera convertir de todo corazón. Entonces, Saulo fue uno de los que abrazó el evangelio con mayor ímpetu que muchos evangelistas, muchos apóstoles inclusive, ¿no? Ustedes ven en sus cartas apostólicas cómo trabajó, cómo se sacrificó, cómo viajó, cómo predicó. Entonces se enfrentó a su propio pueblo. Ese es el claro ejemplo de cómo una persona que tenía mucha necesidad, tenía la necesidad de recordar que él era hijo de Dios y que debía de abandonar, debía de rechazar todo lo que había construido durante toda su vida. Y cuando lo rechazó, nació de nuevo. Nació de nuevo y entonces hay una frase que dice, todo lo que antes tuve por ganancia, ahora lo tengo por estiércol. Entonces esa frase es porque desprecia lo que alguna vez fue y ahora construyó su vida nuevamente gracias a Cristo. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender con Cristo? Bueno, pues cosas tan simples como saludar, dar gracias, ¿no? Cosas tan simples como sonreír, cosas tan simples como disfrutar las cosas que en el mundo se olvidan que son muy importantes y que Dios nos dice que son las cosas más importantes del mundo, como ser humildes, como ser mansos, como dejarnos guiar por Jesucristo. Esas cosas que se rechazan, ¿no? Allá afuera lo difícil es dejarse guiar. Por eso en el matrimonio hay que dejarse guiar, ¿no? ¿Y por quién te debes de dejar guiar si eres varón? Pues por tu esposa. Debes de dejar guiar por tu esposa porque a su vez tú te estás dejando guiar por Dios. Y entonces si tu esposa te moldea y te dice cambia esto, pues tú lo cambias, porque para eso viene una ayuda idónea. No viene para aferrarnos y decir, no, es que yo he sido así, yo hago las cosas así, y si yo tiro estas cosas ahí es porque ahí van, ¿no? Y en mi desorden tú me tienes que entender a mí, no yo a ti. Entonces es una pelea y por eso hay una separación. Y entonces este ejemplo
puedan traducir o transportar en diferentes ámbitos. Entonces las iglesias se separan, se enojan, los hermanos, nosotros como líderes nos desesperamos. Y todo está en la importancia del autoconocimiento. Conócete con esas fortalezas y esas debilidades, que ahí es donde puede hacer los cambios nuestro Dios. ¿Sale? Muy bien. Pues llegamos al término de esta clase. ¿Sale? Esta sesión que espero en Dios que haya sido de bendición para todos nosotros. Y entonces, hermanos, vamos a retomar las actividades que nos puso mi hermana Fanny. Hermana Fanny, ¿nos las puedes proyectar, por favor? La parte donde están las actividades. Y está excelente eso, hermanos. A mí ya me ahorró, ¿no? Ya me ahorró la tarea del día de hoy. Pero entonces vamos a retomarlas, las vamos a realizar. Y lo que nos pedía mi hermana Fanny era que elijamos alguna de esas tres y que las compartamos al grupo. Entonces, por favor, hermanos, vamos a dejarnos guiar en esta ocasión por Fanny, en esta parte. Y retomemos esa actividad. Entonces, Fanny, no sé si quieras puntualizar algo de las actividades que nos compartiste. Sí, pues nada más que ahora sí que escojan la que más les gusta. El quiz es algo muy rápido, nada más te pregunta cómo te comportas en ciertas situaciones y ya te da como una descripción. Si quieren hacer todas, también estaría muy padre. Creo que están rápidas. La que es más de trabajo personal es la última, que es la que les decía que aunque no las manden. Esa sí les aconsejo que, pues, que la lleven ustedes, que tengan una libretita en donde puedan ir analizando sus creencias, porque cuando las creemos, cuando las empezamos a pensar, como que no nos llegan, ¿no? Pero ya que tenemos consciente que tenemos que analizarnos, van a ver que van a hacer algo y van a decir, ay, pero ¿por qué soy así? Y la van a ir anotando en su libretita. Entonces puede ser una libreta aparte y ahí pueden ir anotando todo. Entonces yo creo que podrían ser la que ustedes quieran, pero la tabla de análisis de creencias sí se las recomiendo que la lleven ahora sí que por mucho tiempo. Ya. Sí, Fanny. Muchas gracias. Entonces, hermanos, la vamos a tener ahí en el grupo. También le pido a mi hermana Fanny que nos comparta su presentación para que ahí la podamos descargar. Y hermanos, entonces esta sería la tarea de esta semana. ¿Sale? Vamos a trabajar en ella. Y espero en Dios que para la siguiente semana, pues somos el día de hoy 16, contando a su servidor. Entonces, que todos cumplamos, hermanos, compartamos. Todavía no acaba la semana de la frase de mi hermana Elizabeth Aboites. Todavía no acaba, todavía continúa hasta la siguiente semana, vamos a terminar. Y entonces les decía, hay algunas actividades que lo que nos ayuda a nosotros es a conocerlos, ¿sale? Ustedes como líderes, tal vez eh, vamos a exponer un tema, vamos a dar una participación, vamos a estar presentes, vamos a... ya ven que en los comentarios para pasar lista, ahí les pedimos que pongan por qué sí o por qué no cumpliste. Entonces ahí los conocemos a ustedes. Y la intención de todo esto es que podamos ir reuniendo nosotros información y darles también a ustedes herramientas que les ayuden a poder resolver esos temas, ¿sale? Hay cosas que, como vimos hoy, pues son cuestiones personales que hay que trabajar aquí. Hay que trabajar, hay que indagar qué pasa, qué es mi falta de motivante, qué es aquello que no me permite hacer. Y fíjense que hay una de las cosas que debemos de tener presente, y es que si realmente decimos que la iglesia es importante para mí y que mi liderazgo es importante para mí, y no por mí, sino porque ya entendimos que el liderazgo me es otorgado de Dios, entonces, hermanos,
se debe de reflejar en el tiempo que le des, en las meditaciones que tú tengas, en tu libreta, en los apuntes que vayas haciendo, en eso se ve reflejado, no lo podemos hacer de otra manera.